Buenas chicos, hoy vamos a hablar de agua caliente y que es el mejor invento del mundo para una furgoneta camper. Hay un montón de información ahí fuera de todas las formas y posibilidades que tienes para conseguir agua caliente dentro de tu furgo. Nosotros hemos vivido en un coche, en una mini furgo en Australia y ahora en esta furgoneta un poco más caché. Y en las tres furgonetas hemos tenido agua caliente. Y en este vídeo os voy a explicar paso a paso todas las opciones que tenéis para tener agua caliente en vuestra pila, fregadero o en vuestra ducha. Obviamente todo viene con un coste. Las opciones más chapuzas DIY, que nosotros también hemos hecho, están muy bien para el presupuesto bajo. Pero te digo yo que no vas a tener agua caliente ni rápido, ni en invierno, que es cuando más se necesita, ni en cantidad industrial. Y como nosotros tenemos intención de usar esta queridísima ducha y usar todo durante todo el año, es imprescindible no depender del sol para tener agua caliente. Y después de muchas semanas intentando buscar cuál es nuestra mejor solución, hemos dado con una compañía alemana tochula llamada Pullman. Pero ya me enrollaré a mitad de vídeo. Espero que este vídeo sea útil, ya que vamos a hablar de una forma realista de todas las opciones que tenéis, tomando en cuenta vuestro bolsillo. No me enrollo más, dentro vídeo. Vamos a empezar con las opciones más baratas, ya que todos sabemos que aquí somos un grupo de rácanos. Existen unas duchas en forma de bolsa, las cuales puedes colgar en la parte de afuera de la furgoneta. Al ser negras, absorbe los rayos del sol y se calienta, aunque tarda como 2 horas. Pero si tenéis intención de usar la furgoneta solo para verano, el típico fin de semana, y os da igual, os doy una opción todavía mejor barata. Nosotros cuando vivíamos en Australia en un coche, sí chicos, en un coche, hicimos un invento usando un tubo de PVC. Le pusimos 2 tapones a cada lado, le pegamos un grifo, lo pintamos negro y lo anclamos a la vaca del coche. Tenía unos 17 litros de almacenaje y en Australia en 40 minutos estaba a 40 grados. Tengo un video tutorial paso a paso de cómo se construye aquí. Pero nosotros hemos completamente descartado esta opción porque si tienes intención de usar la furgoneta todo el año, cuando más necesitas el agua caliente es en invierno. Y con este formato vas a sufrir y el agua dentro del tubo en invierno se congela. Otra opción que merece ser mencionada es los bonos de gimnasios. Existen gimnasios de estos que son cadena, franquicia, que están por todas partes y te pillas el típico bono abierto y te permite ir a todos los gimnasios del país. Yo no voy al gimnasio, así que no me sirve de nada, pero si os mola ir por las clases, yoga o en la natación, ahí te puedes pegar una ducha de 20 minutos sin pensártelo. Así que no es mala idea pillarse el bono durante verano si vas a estar viajando por todo el país para tener agua caliente indefinida y poder ducharte y depilarte en condiciones. Ahora hablemos de las opciones intermedias. Existen los calentadores a gas, pero yo personalmente no os lo recomendaría. Pero a ver, os voy a hablar de ello igualmente, porque me parece importante saber todas las opciones que hay. Como todo tiene su punto bueno y malo. Lo bueno, que cuesta entre 200 y 300 euros y no es un boiler, lo cual significa que tienes agua indefinida, como en casa. Esto viene muy bien para la gente que tiene autocaravana o que sois una familia muy grande que tenéis intención de usar el agua caliente o muchas duchas. Pero irrelevante, si tu tanque de depósito de aguas limpias es de 80 litros, tengas agua caliente indefinida o no, cuando se acaben los 80 litros, se acaba el agua. El problema es que ahora han cambiado la ley y los calentadores a gas tienen que ser estanco. No los que se instalaban antes, hace un par de años en las furgos. No sé qué, de seguridad, bla, bla, bla. Pero la cosa es que son enormes, necesitas hacer un boquete así de grande en el techo, otro agujero también en el suelo para que salga humo y gases y esas cosas y te quita 1 metro cuadrado. Y no solo eso, aunque tú encuentres uno por 250 euros, necesitas un boletín de gas y eso es un coste extra al pagar cuando estés homologando. Y no quiero ni contarte de la instalación, que obviamente tienes que ir ahí soldando y tubitos de cobre para la instalación. Algo a tomar en cuenta. También existen los calentadores portátiles de la marca Campageyser. Cuestan unos 200 y pico pavos. No lo tengo muy estudiado, pero creo que van a electricidad o a gas, pero nosotros también lo descartamos por las reseñas que tenían. Básicamente cómo funciona es que son capaces de calentar el agua a unos 25 grados más de la temperatura ambiental. Que en verano pues genial tener el agua a 55 grados, ¿no? Si hace 30 fuera, pero en invierno hace 3-5 grados, el que me calienten el agua a 25 grados pues sí, me doy una ducha templadita, pero no es satisfactoria ni caliente. Hay un montón de vídeos en YouTube tutoriales del producto, así que prefiero que veáis el trabajo de otros youtubers que se hayan currado los vídeos que yo aquí ponerme a repetir todo el trabajo que han hecho ellos. Y por eso, para el presupuesto intermedio, la mejor opción es un boiler eléctrico. Yo, al igual que tú, llevamos semanas, meses buscando boilers, pero en toda España la compañía más conocida era Alguena y lleva fuera de stock, no disponible, ya no existe durante los últimos 4 meses. Yo me puse como una loca a buscar una alternativa y encontré a
Pullman. Es una compañía alemana y lo que mola es que tienen boilers de 12 voltios y de 220. Te sale más barato que el calentador de gas, ya que no necesitas boletín de gas, y como tienen opción también de 12 voltios, no necesitas tampoco el boletín de electricidad. Tienen de diferentes tamaños, de 3 litros, de 6 y de 9. He visto que ahora las compañías de camping, Lulucala o Lulucabra, como se llama, nunca me acuerdo del nombre, Todo Campers, Eurocampers, todas estas compañías están empezando a tener stock de Pullman, pero comprándolo directamente de la página web, que pondré el link de abajo, os podéis llevar 40 euros de descuento usando el código LARAMESANZA40. Te olvidas de instalaciones complicadas como el gas. Lo instalas como cualquier otro elemento a 12 voltios a tu sistema eléctrico. Y lo que mola es que el agua sale a 75 grados, que para ducharte solo necesitas 40. ¿Qué significa esto? Que aunque el boiler solo sea de 9 litros, se mezcla con el agua fría. Te da de media unos 14 litros de agua caliente, no 9. Lo único que sí que os recomendaría es instalar un interruptor. Por alguna razón extraña no viene con ello, pero bueno, es cortar 2 cables y meter uno. Consume unos 200 vatios, que para haceros una idea, esos son unos 16 amperios por hora, ya que es de 12 voltios. Y claro, si tú tienes una batería de litio como nosotros de 100 amperios o una batería de 200 amperios de AGM, te da de sobra, ya que con 1 hora de funcionamiento está caliente. Y también hay que recordar, cuando tienes un sistema eléctrico con placas solares, hay una diferencia muy grande entre tener cosas enchufadas durante el día que durante la noche. Tener el boiler encendido 1 hora a las 2 de la tarde, un día soleado, consume la energía del sol, ya que la batería la tienes llena. Pero por la noche, toda la energía que consumes viene de la energía almacenada en la batería. Así que aunque un boiler de 200 vatios consuma lo mismo día o noche, te va a bajar más el nivel de la batería por la noche. Por eso es importante ser estratégico a la hora del uso de los electrodomésticos. Y esto no sería un canal de hazlo tú mismo si no mencionase la opción de hacer un calentador a mano. En nuestra primera furgoneta hicimos el amago. Pillamos un contenedor, le pusimos un pasamuros, instalamos una resistencia de 200 vatios y a rezar. El problema era que aunque el consumo fuese el mismo, tardaba 2 o hasta 3 horas en calentarse a unos 40 grados. Así que no era muy eficiente. Puede que aislándolo mejor con K-Flex o haciendo un tanque más pequeño hubiera funcionado mejor. No descarto intentar hacer uno en el futuro. Pero para hacerlo bien tendría que aprender a soldar. Si tenéis interés en hacerlo casero, al son de mi furgón sacó un vídeo hace un par de años. Pero entre los 90 euros que les costó encargar el depósito, los 30 y pico de la resistencia, el K-Flex, cableado, y eso sin contar todas las horas de manos de obra, personalmente no creo que salga a cuentas. Ahora para la crème de la crème, la opción más cara. Pullman, aparte de hacer los boilers eléctricos a 12 voltios y a 220, también tienen boilers que tienen la opción de ser instalados con el sistema de calefacción estacionaria. Que en resumidas cuentas, si no sabéis lo que es la calefacción estacionaria, es un módulo que solo usa el diésel del vehículo para calentar el aire. Si tenéis intención de instalar calefacción estacionaria, ya que os ponéis, pillaros el boiler que se conecta a la calefacción, porque es como una pieza extra en el circuito. La calefacción estacionaria coge diésel del depósito de tu furgo, hace ahí una combustión ciencias y crea aire caliente, el cual pasa por un tubito dentro de tu furgoneta. Y el boiler es un sistema muy simple. Se aprovecha del aire caliente que pasa desde la calefacción hasta dentro de tu furgoneta. Tú ahí haces una interrupción y metes el boiler entre medias, para así aprovechar el aire caliente que sale, que ya de paso caliente el agua. Ya sabéis, chicos, que a mí me gusta ser honesta y sin tabús. Así que la marca más barata de calefacción estacionaria legal es Autotherm. Y gracias a la colaboración que hemos hecho con Pullman, ya que trabajan con Autotherm, tenemos una calefacción estacionaria de Autotherm, la cual está conectada a un boiler Pullman de 9 litros. ¿Por qué digo que Autotherm es la marca más barata legal? Porque para los que os habéis enterado de este mundillo, también existen las calefacciones estacionarias chinas. Cuestan una quinta parte, pero no son homologables. Ninguna compañía te lo va a homologar, ya que no pasan las normativas y requisitos europeos para poder instalarlos. A ver, que yo no sé si esto es verdad, si esto es burocracia o es formas de que te sajen el dinero, pero a mí me da igual. Cuando ves lo complicado que es instalar la calefacción y que ahí va a pasar diésel y una combustión y hay llamas y fuego, yo personalmente, en vez de pillar una calefacción china por 150 pavos, te gastas una de 450 y duermes bien por la noche. Pero eso ya cada uno lo que quiera. Yo no lo recomiendo, pero me parece importante también mencionarlo porque la opción existe. Así que si vosotros queréis hacer ahí un trapicheo, pillaros una calefacción china y compraros solo el boiler de Pullman para que vaya conjuntado con la calefacción, eso también se pueden hacer, ya que los venden por separados, no solo kits.
Hola, aquí está Lara del futuro editando el vídeo. Sé que no tengo que dar explicaciones, pero me parece importante ser transparente con el tema de las colaboraciones. Antes de todo, nosotros teníamos clarísimo que íbamos a tener agua caliente y calefacción estacionaria, ya que tenemos intención de alquilar la furgoneta, porque no nos queda ni un duro, y sabíamos que invertir en este tipo de sistema nos permitiría alquilar fuera de temporada. Yo, al ser un canal muy pequeñito, no gano dinero de esto. Y una forma de sacarme las castañas del fuego es contactar con compañías antes de comprar el producto para ver si están interesados en colaborar. En este caso, Pullman me mandó el producto sin coste, pero eso no significa que me salga gratuito. Le dedicamos muchísimas horas a grabar, editar, etc. Esto solo lo digo porque no quiero que descartéis la validez de mi opinión. Al fin y al cabo, es solo una opinión y vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Fin de sermón. Adiós. Y ahora para el momento de la verdad. El boiler que tenemos nosotros podemos calentarlo usando electricidad o si no, también podemos calentarlo usando el diésel de la furgoneta. Ambos tardan más o menos entre 45 minutos y 1 hora para llegar a la temperatura máxima del boiler, que son 70 grados. También hemos probado haciéndolo los dos a la vez y tarda un poco menos en calentar. Una cosa que no hemos probado es saber cuántos minutos de ducha vamos a poder tener. Así que vamos a probarlo juntos. Bueno, ya, preparados. Obviamente todo el mundo se ducha en bañador. Voy a poner un cronómetro para ver el tiempo exacto que tengo para darme una ducha en condiciones con este boiler. Ya está caliente, tarda un par de segunditos en calentarse. Pero esto ya está a 35-40 grados. Obviamente depende de la presión que le estés dando al agua. Ahora mismo está saliendo un montón. Pero si ponemos un poquito menos, que también yo creo que esto es una ducha súper decente, obviamente va a durar mucho más la ducha. Pongámoslo a cantidad máxima para ver más o menos y a ver cuánto dura. Adiós. Ya está. Sigue habiendo un poco de agua caliente, pero ya ha empezado a enfriar, así que yo eso es lo que consideraría una ducha a presión máxima a unos 40 grados. La bomba que tenemos son de 10 litros por minuto, que es muchísimo. Entonces la presión en esta ducha sale bastante, lo cual me ha dado una ducha de unos 3 a 4 minutos. Pero si tu bomba tiene menos presión, vas a poder darte una ducha más larga. Han pasado un par de días desde que probamos la ducha y me quedaba ahí pensando que el hecho que el cabezal de nuestra ducha sea así de grande, es que mirar el tamaño, o sea, es enorme, sale un montón de agua. Entonces estaba pensando que a lo mejor si tuviésemos un cabezal, pues una alcachofa de ducha más pequeña, aunque hubiese sido la misma presión, sería menos cantidad de agua y creo que la ducha duraría más tiempo. Así que vamos a probar usando el grifo de fregadero, ya que es un grifo que, a ver, es el equivalente a una duchita de estas pequeñitas que puedes comprar. Y a ver cuánto me dura el agua caliente a la misma temperatura, a la misma presión, usando el fregadero, para ver si hay diferencias, si van a tardar 3 minutos o voy a tener más tiempo. Sí que he comprobado, no es tanto el tamaño del boiler, sino la alcachofa o el cabezal que uséis para vuestra ducha. Puede que parezca poco, pero usando un cabezal parecido al fregadero hemos tenido de media unos 6 minutos de agua caliente y usando un cabezal de estos enormes de ducha hemos tenido 3 minutos de agua caliente. Y te puedes duchar perfectamente con la cantidad que salía del fregadero. Obviamente esto es una furgoneta, no se le puede pedir peras al olmo y aunque quisieses una ducha más larga, el depósito de aguas limpias no te lo permitiría porque no puedes tener tanto agua. Para la cadena de favores de esta semana he recibido un montón de mensajes de vosotros diciendo que os interesaría ver un vídeo dedicado a cómo instalar la calefacción estacionaria paso a paso, ya que yo también, como vosotros, he visto que no hay mucha cosa por YouTube, por lo menos explicado aquí para noobs, ¿no? Para novatines como nosotros. Este tipo de vídeos yo tardo muchísimo más tiempo en hacerlos, me llegan a ser un poco más pesados, ya que son muy técnicos y quiero decir las cosas bien, así que voy a poner esta semana para mi cadena de favor un esfuerzo extra para crear este vídeo para vosotros. Si me equivoco y no estáis interesados para nada, por favor poned en los mensajes de abajo porque paso de hacer este vídeo si nadie lo va a ver. Y si no, nos vemos en un par de semanitas. Adiós, chicos.